Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buena tarde a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Muchísimo gusto, mi nombre es Juan David Hernández, soy asistente de proyectos de ACOFI, de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Queremos darle una calurosa bienvenida a todos nuestros asistentes. Esperamos que el día de hoy a través de este espacio podamos interactuar con los temas específicos a tratar y pues con las actividades propuestas en la agenda. Como se podrán dar cuenta, pues el día de hoy tenemos previsto contar con dos grandiosos invitados. Junto a ello, pues quisiera primero saber si me pueden escuchar, ya que Sí, te estamos escuchando. gracias, muy amable, ingeniero Alfredo. Perfecto. Bueno, entonces en este caso, pues en el marco de este 16º conversatorio, tenemos dos invitados especiales. Lo previsto, pues, como informaba, es la intervención de nuestros invitados. Posteriormente abriremos un ciclo de preguntas y comentarios en el cual pues agradecemos muchísimo que los participantes del día de hoy de esta reunión pues por favor participen bastante y podamos hacer de nuestro encuentro algo un poco más interactivo. Pues antes de dar un inicio formal, quiero brindar un breve resumen, pues algo muy corto de nuestros anfitriones. Primeramente, el ingeniero de alimentos Wilfer Alonso Patiño Acevedo, quien es un ingeniero de alimentos con especialización en gerencia, producción y productividad, con 26 años y medio aproximadamente de experiencia en la industria de alimentos de consumo masivo. Actualmente es gerente de investigación, desarrollo e innovación de la empresa Alquería. Junto a ello, pues nuestro segundo anfitrión, el ingeniero Ricardo Mejía Escobar, quien actualmente es asesor de la industria de alimentos. Es especialista en ciencia y tecnología de alimentos. Eh, Junto a ello, pues es técnico y confitero, chocolatero. Ha tenido, pues digamos, un rol importante también en lo que es el extranjero. Junto a ello también ha contado como técnico galletero. De hecho, esta actividad la realizó en Estados Unidos. Y también ha tenido una vasta y larga experiencia en trabajos como lo ha sido en la compañía Colombina, en la compañía Super, Aldor, entre otras bastantes que le han llevado a tener muchísima experiencia, inclusive pues teniendo ingenieros de alimentos bajo su cargo. Por esta razón, pues el día de hoy nos acompañan dos grandiosos y valiosos invitados que yo sé que nos van a abrir muchísimo la perspectiva en cuanto a lo que es este maravilloso conversatorio. Entonces, no siendo más, pues doy paso al ingeniero y moderador, el profesor Alfredo Ayala Ponte de la Universidad del Valle, quien el día de hoy nos va a acompañar como moderador. Y pues adelante, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido. Hernández, muchas gracias. Bien, mi nombre es Alfredo Ayala Aponte. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería de Alimentos y a la vez el director del programa de Ingeniería de Alimentos. Muchas gracias a todos los presentes para este décimo conversatorio. También doy las gracias a los invitados, a el especialista Ricardo Mejía Escobar y a el ingeniero Wilfer Alonso Patiño por aceptar este espacio. Yo sé que viven muy ocupados porque ellos son de la industria y hoy vamos a aprender desde su mirada, desde la industria. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí somos académicos y va a ser muy interesante desde la mirada de ellos. Como moderador, después de las conferencias, ya daré responderemos o le daré la palabra a los conferencistas para que respondan las preguntas de los que están aquí. Entonces, presento al especialista Ricardo Mejía Escobar, que como ya lo dijeron, tiene mucha experiencia en asesorar industrias importantes del país. Aquí hay unos ejemplos como Colombina, la empresa Aldor y la empresa de Super de Manizales, entre otras. Así que
Mi estimado Ricardo Mejía, tiene la palabra. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a usted por aceptar este espacio valioso desde la mirada de ustedes, desde el sector productivo, que nosotros los académicos debemos estar unidos por el bien de nuestra ingeniería de alimentos. No, Bien, señor, los agradecimientos son míos, hombre, por permitirme compartir mi experiencia, pues, y contribuir en algo en el desarrollo de los futuros ingenieros de alimentos de nuestro país. Voy a compartir la pantalla con una breve presentación. Por favor, me confirman si es visible para todos. Sí, estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces, buenas tardes a todas las personas que están aquí conectadas en este conversatorio número 16 de ACOFI, en donde básicamente queremos conversar sobre el rol del ingeniero de alimentos en el sector productivo nacional, pues desde la mirada de nosotros que estamos en la industria y que hemos tenido la oportunidad de interactuar con tecnólogos e ingenieros de alimentos a lo largo de, pues, de nuestra carrera productiva. Primero me voy a presentar, pues como ya lo hemos dicho, Ricardo Mejía Escobar, tengo en este momento 60 años, soy de Medellín y actualmente vivo en Medellín. Está ahí mi dirección de correo electrónico por si alguien quisiera en algún momento contactarme para alguna pregunta específica o simplemente pues para intercambiar conocimientos. Una hora de introducción pues de lo que ha sido mi vida académica pues como desde el punto de vista formal. Realmente pues yo no tengo grado de ingeniería. Yo me gradué como tecnólogo de alimentos en la Universidad de Antioquia en 1989, una época muy convulsionada para la universidad, pues no sé si recuerdan, por esa época fue asesinado Héctor Abad. La Universidad de Antioquia estuvo cerrada consecutivamente durante un año. Fueron momentos bien difíciles. Una carrera que en ese entonces pues estaba diseñada para cursarse en 6 semestres, 3 años, finalmente se demoró 5 años. Sin embargo, pues es un momento oportuno para pues, destacar la calidad de la formación académica que yo recibí en la Universidad de Antioquia. Igualmente, cursé una especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Nacional, sede Manizales, ciudad en la que viví durante más de 10 años por motivos pues, laborales. Hice un curso de prácticas de chocolates y confitería en la Escuela Central de Confitería en Alemania. También hice un curso de producción de galletas saladas y dulces, de tecnología de producción de galletas saladas y dulces en el American Institute of Baking en Manhattan, USA. Un diplomado de gestión de la innovación orientada al mercado con la Universidad de Leipzig en asociación con la Suramericana de Seguros. Y finalmente, pues como formalmente, una especialización en desarrollo gerencial con la George Washington University School of Business en Medellín en el 2009, fuera pues de un montón de cursos y seminarios adicionales. Desde el punto de vista docente, cosa que me gusta mucho, tuve la oportunidad de ser docente, profesor catedrático de la Cátedra de Química de los Alimentos en el Departamento de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Caldas. Yo inicié, pues, digamos que con los primeros cursos cuando esta facultad inició. Y también he tenido la oportunidad de trabajar con Almacenes Éxito, dando talleres sobre el tema de reducción de sodio para los proveedores de marcas propias del éxito, a raíz pues, de la legislación colombiana que intenta reducir el sodio presente en los alimentos procesados. Entonces, digamos que el éxito, siendo responsable con eso,
reunió pues a todos los proveedores de marcas propias y generamos unos talleres entendiendo bien cuál era la problemática y cuáles eran como las estrategias posibles para hacer esa reducción gradual del contenido de sodio sin afectar pues esencialmente las características funcionales o sensoriales de los productos. Desde el punto de vista laboral, voy a hacer un recuento rápido. En todas estas empresas en las que yo he podido trabajar, pues obviamente he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con tecnólogos de alimentos o ingenieros de alimentos en las áreas de investigación y desarrollo, calidad y producción. Mi vida laboral empezó en Gaseosas Lux, cuando todavía existía pues Gaseosas Lux como razón social asociada a Postobón. Entré a Gaseosas Lux en un programa muy interesante, que no sé si todavía lo tienen, en ese entonces lo tenían, que se llamó Profesionales en Entrenamiento. Con este programa ellos pues buscaban en las universidades profesionales recién graduados de diferentes áreas del conocimiento, los llevaban a una de sus plantas y los ponían a rotar por las diferentes áreas de cada una de las plantas embotelladoras, haciendo mayor o menor énfasis dependiendo del área profesional del profesional en entrenamiento. Entonces uno rotaba por producción, calidad, envases y bebidas, etcétera, pues con mayor o menor énfasis. Aquí en esta empresa en la que estuve aproximadamente un año, pues igualmente tuve la oportunidad de trabajar con tecnólogos de alimentos, sobre todo porque en esa época, digamos que las facultades de ingeniería de alimentos propiamente dichas no eran muchas, que yo me acuerde, pues estaba la facultad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle aquí en Medellín aún no existía, en la Universidad de Antioquia existía Tecnología de Alimentos, como uno de los departamentos de la Facultad de Química Farmacéutica. Hoy en día ya existe Ingeniería de Alimentos asociado aún con la Facultad de Química Farmacéutica y Ciencias Alimentarias, pero en esa época pues no había muchos ingenieros de alimentos realmente. Aquí básicamente yo me encontré con tecnólogos de alimentos, sobre todo trabajando en las áreas de producción y calidad, y con algunos ingenieros de alimentos, había sobre todo ingenieros químicos, en una figura que tiene Postobón, pues porque Postobón tiene muchísimas plantas embotelladoras, entonces ellos tienen una figura que es la de ingenieros regionales. Los ingenieros regionales son responsables por asesorar y mejorar procesos productivos y problemas de calidad en diferentes, se les entrega pues como plantas de una región determinada, pues la región Antioquia, Córdoba, etcétera. Entonces el ingeniero de alimentos o el ingeniero regional tiene a su cargo varias plantas de esa región geográfica. Voy al final, digamos que hacer un resumen de qué me encontré yo, qué veo yo que podría ser una oportunidad de mejora hacia futuro para los ingenieros de alimentos o tecnólogos de alimentos. Y realmente en general para muchos de los profesionales, sobre todo de las áreas técnicas. De Gaseosas Lux me fui a trabajar a Super de Alimentos Limitada en Manizales. En ese entonces, Super de Alimentos era una empresa muy pequeña, realmente, y empecé a trabajar como jefe de control de calidad y de laboratorio. Estuve ahí más o menos en ese cargo unos 5 años o 6 años, y ahí igualmente tuve relación con tecnólogos de alimentos en las áreas de producción y calidad, y aquí empezó, pues, es decir, la vida tiene como caminos extraños. Yo en la universidad quería trabajar y me llamaba mucho la atención el área de productos lácteos. Sin embargo,
terminé trabajando en un área completamente diferente, sobre todo pues en empresas muy relacionadas con el azúcar. Materia prima maravillosa, pero también materia prima, entre comillas, maldita y muy satanizada. Y aquí en esta empresa empezó pues como mi relación de amor con la confitería. Yo soy netamente confitero, es decir, me declaro confitero, aunque también sé de gaseosa, sé de chocolatería y sé de galletería, pero realmente lo que más me apasiona y en lo que más profundamente he trabajado es en la confitería, un área muy vasta, con tecnologías muy diversas, una muy amplia gama y familia de productos. Aquí se desarrollaron muchísimos productos, aquí en la base de la pantalla muestro, por ejemplo, de primero el producto barrilete, es un producto blando masticable. Este producto, con el lanzamiento de este producto, se generó un punto de inflexión para Súper de Alimentos y de ser una compañía en ese entonces de tener unos 50 empleados a lo sumo, por allá en 1990, hoy en día es una compañía de 1.600 empleados con exportaciones muy importantes y se ha ganado premios de calidad, premios de innovación, etc. Estando en Súper de Alimentos, se conformó formalmente el Departamento de Investigación y Desarrollo. Y aquí empezó mi relación con las áreas de investigación y desarrollo, momento a partir del cual no he abandonado, es decir, casi que toda mi experiencia laboral es en áreas de investigación y desarrollo. Entonces pasé de trabajar como jefe de control de calidad a trabajar como jefe de ingeniería de producto. Tenía a mi cargo todo el tema del desarrollo de nuevos productos desde el punto de vista de fórmulas, proceso, legislación, pues toda la parte legal, la parte de ingeniería de empaques, etc. Igualmente, relación con tecnólogos de alimentos en las áreas de producción y calidad, pocos ingenieros de alimentos, predominaban los tecnólogos de alimentos en esa época. Se siguió pues con el desarrollo de productos muy importantes tales como Bianchi, Revolcón, un producto muy innovador en su momento por la tecnología que se utilizó. Súper se caracterizaba por ser una empresa, es la empresa en las que yo he trabajado donde he encontrado una cultura y un ambiente el más propicio para que se den los procesos de innovación. Una empresa muy flexible, muy arriesgada, que invierte en el conocimiento. En Súper de Alimentos empecé yo a trabajar, estando en Súper de Alimentos, hice el curso de confitería en Alemania y contratamos un asesor alemán que fue profesor mío de la escuela de confitería en Alemania, que hasta el año pasado que murió de COVID, seguía siendo asesor de Súper de Alimentos, un experto mundial en confitería. Entonces es una empresa que invierte en conocimiento. El área de investigación y desarrollo es un área predominante de importancia. Hay viajes, asistencias a ferias, contrato con asesores, etcétera. Es decir, la investigación y desarrollo allá tiene un ambiente muy propicio para que se dé. De Súper de Alimentos quise explorar como independiente y conjunto con otro amigo fundamos una empresa de asesorías, ACETI S.A., Asesorías Técnicas Integrales, la pieza faltante. Estuvimos un año y medio aproximadamente y tuvimos como clientes a Koala, a la que inicialmente pues ayudamos a lanzar al mercado un chupete, en ese momento Chupiplum. Koala decía que Chupiplum iba a hacer que Bom Bom Boom, pues que es el rey de los chupetes en Colombia desde hace muchos años, desapareciera del mercado, cosa que no logró, pues Colombia es muy fuerte. Y muchas otras empresas. Aquí tuvimos la oportunidad de aprender a ser asesores, una labor muy interesante. Además que construíamos equipos, ofrecíamos
soluciones de equipos para la industria confitera, asesorábamos en el manejo de equipos. Entonces fue una experiencia bastante interesante, pero ser independiente y además ser independiente como asesor es complejo. Necesita pues un capital para uno poder vivir de ese capital unos 2, 3 años, mientras uno consigue pues un número de clientes importante que le permita pues ya tener unas entradas más constantes. Esta experiencia duró poco. Afortunadamente, pues la vida ha sido buena conmigo. Pasé a Colombina, primera empresa confitera de Colombia, la más grande, y trabajé ahí como director de innovación, un cargo muy interesante, asociado a, pues realmente yo era el director de investigación y desarrollo, pero ellos quisieron darle pues como la connotación de el carácter de innovación que necesita la industria confitera, porque la industria confitera es una industria supremamente dinámica, en donde la innovación es un prerequisito. Es decir, la industria confitera que no innove se queda atrás en el mercado. Entonces, se quiso darle esta connotación de innovación. Fui el director de investigación y desarrollo de innovación de la planta de confitería y chocolatería en La Paila. Pues para darles una idea de la magnitud, por ejemplo, Bombombún, solamente Bombombún produce unas 80 toneladas día, 80 toneladas día de Bombombún. La planta de La Paila es una planta que puede en este momento estar produciendo unas 300, 350 toneladas día de productos de confitería. Y aquí empecé ya a tener mucha más interacción con ingenieros. Me encontré ya más con ingenieros de alimentos. En las áreas de investigación y desarrollo, pues ya empecé a tener a cargo ingenieros de alimentos, pero también están presentes los ingenieros de alimentos en las áreas de calidad y de producción. Entonces, aquí en esta empresa se hicieron proyectos supremamente interesantes, tanto de desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo, este bombombún, el bombombún mango, fue el primer bombombún lanzado en Colombia con relleno líquido, es decir, era un caramelo duro, relleno de chicle, relleno de un líquido, producto por primera vez lanzado en Colombia. Mordisqueta, otro producto muy interesante, es una chupeta de un dulce blando, es decir, básicamente es una chupeta no para chupar, sino es una chupeta para comérsela a mordiscos, y muchos otros productos, además de productos de mejoramiento y disminución de costos supremamente interesantes. De aquí pasé a Compañía de Galletas Noel, estuve otros 5 años como director de investigación y desarrollo. Estando en esta empresa, fui a Estados Unidos a estudiar tecnología de fabricación de galletas y de galletas. Y aquí todavía tuve más relación con ingenieros y tecnólogos de alimentos, ya sobre todo con ingenieros, ya había más presencia de ingenieros de alimentos en las áreas de investigación y desarrollo. Tuve a mi cargo, se desarrollaron proyectos supremamente interesantes. Uno de ellos fue la segmentación de canales de la marca Saltín, es decir, son líneas continuas muy rígidas. Entonces, digamos que fue un reto sacar monotaco, bitaco, tritaco, pentataco, hexataco, decataco, dodecataco, etcétera, simplemente para segmentar por precio el producto al canal, más desarrollo de otros productos bien interesantes, como por ejemplo esta Ducales Tentación, entre otros. De ahí me fui a Comestibles Aldor, en Cali, como director de investigación y desarrollo. Igualmente aquí tuve la oportunidad de trabajar con varios ingenieros de alimentos de la Universidad del Valle. Había varios también en calidad y producción. Y aquí se desarrolló un proyecto supremamente interesante, que fue el montaje de un proyecto desde cero de una planta de producción de gomitas, con la última tecnología en ese momento. De ahí me volví a Medellín y junto con un sobrino fundé nuevamente pues una compañía de un área completamente diferente, una compañía de producción de arenas para gatos,
en la que yo fui gerente técnico hasta hace poco. Y paralelamente a eso, he estado como asesor independiente de la industria de alimentos, particularmente en el área de confitería y chocolatería. ¿Qué veo yo? ¿Qué me he encontrado? A ver, yo hago aquí unas cosas, unas recomendaciones, pues que las clasifico como generales. Y esto vale para cualquier, realmente para cualquier eh, profesión. El tema de la puntualidad, chicos, parece bobo, pero en Colombia, particularmente, pues en Latinoamérica en general, en particular en Colombia y aún más específicamente en ciertas regiones del país, la puntualidad es un problema. Pues es decir, yo pienso que eso lo tenemos que mejorar y es una cosa que hay que mejorar incluso desde el colegio, porque es que se vuelve una cosa demasiado complicada uno trabajando con ingenieros que llegan 15, 20 minutos tarde o a una reunión o que el informe lo entregan el día después. Entonces, eh, pienso que es una cosa por mejorar en términos generales. El tema de las habilidades de comunicación realmente es una cosa que hay que mejorar, porque se encuentra uno con profesionales a muchos niveles, con una capacidad de comunicación realmente pobre, pues, tanto oral como escrita, es decir, presentación de informes, ya sea orales o escritos, en una reunión o la presentación de un informe. Entonces yo pienso que aquí hay una oportunidad de mejora increíble, y vuelve y juega. Esto hay que trabajarlo desde el colegio, porque es que pues no, como que no nos enseñan a realmente a comunicarnos de manera asertiva, concreta, decirle a cada quien en el momento oportuno lo que el mensaje que hay que darle de una forma clara. Es decir, ustedes ven que nosotros tenemos la costumbre de llegar a una reunión y saltamos de un tema a otro, el objetivo no se cumple y terminamos la reunión y no se sabe realmente qué pasó. Bueno, desde el punto de vista de habilidades y competencias que yo veo que se requieren desarrollar para el trabajo de investigación y desarrollo propiamente dicho, que es en el que yo más trabajé, fue la capacidad de observación y registro de datos. Somos malos, poco sistemáticos para registrar datos, es decir, apuntamos cosas pero no sabemos después qué fue lo que apuntamos, a qué correspondía, es decir, realmente un investigador es una persona sistemática que anota y es minuciosa con el detalle de las cosas. El tema de análisis de información es, es una oportunidad de mejora increíble, junto con el manejo de las herramientas. Me ha pasado que directores, óigase bien, directores de departamentos de investigación y desarrollo me dicen que es que a ellos no les gusta el promedio, que no les gusta el promedio. Pues eso básicamente lo que muestra es un poco entendimiento de qué es un promedio y para qué sirve. Entonces aquí yo veo, es como si los departamentos de estadística encargados de dictar los cursos de servicio a las facultades de ingeniería no encontraran la forma adecuada para realmente compartir y hacer que el estudiante entienda los conceptos y la importancia. Es decir, un ingeniero que trabaja en investigación y desarrollo sin el manejo de las herramientas estadísticas es medio ingeniero. Entonces, ahí hay una oportunidad de mejora. Otra super oportunidad es la capacidad de planear, es decir, también es una cosa que hay que aprender desde el principio. Y no ve que en ciertas carreras, por ejemplo, arquitectura, yo tengo muchos amigos arquitectos, al arquitecto se le enseña a planear, él planea la obra y sabe que tiene que hacer el estudio de tierra antes de empezar las excavaciones para hacer las fundaciones, es decir, él hace su cronograma y su plan de acción. Uno ve que los ingenieros en general y los tecnólogos también no tenemos esa capacidad o tenemos esa habilidad muy pobremente desarrollada. E igualmente, cualquier cosa se puede asumir como un proyecto. Es súper importante saber planear y saber realmente construir un cronograma y presentar un cronograma y hacerle seguimiento a ese cronograma porque realmente pues en la industria estamos sometidos a la presión del tiempo.
y el tiempo se vuelve una variable, pues es un recurso completamente completamente ilimitado, que hay que optimizar. Y se vuelve eh, se me escapó la palabra, bueno, se vuelve una ventaja competitiva, perdón, ser capaz de salir a tiempo con un producto antes que el competidor. En la industria de alimentos en general y en particular en la industria confitera, el tema de la competencia es feroz, es feroz. Entonces ahí la oportunidad del lanzamiento al mercado es importante. Ahora, desde el punto de vista de la innovación, al igual que la calidad y muchas otras ramas de la administración, es una cosa que se puede gestionar. Entonces, es muy importante, me parece a mí en este momento, darle un curso a los ingenieros de sistemas de gestión de la innovación. Es decir, cómo hacer que la innovación suceda de manera sistemática, repetida, repetitiva, no como destellos separados en el tiempo, sino que la innovación es posible gestionarse y es posible generar un sistema que gestione la innovación y que haga que ésta suceda de manera sistemática y más o menos predecible en el tiempo. Es importante también para esto desarrollar una mente flexible. Nos vamos volviendo rígidos a medida que envejecemos. Todo es susceptible de ser mejorado, absolutamente todo. El ingeniero que trabaja en investigación y desarrollo tiene que tener esto muy claro, porque normalmente cuando uno desarrolla un producto, está el ego involucrado y más adelante llega otra persona y uno le dice, no, no me toques el producto, pues que no me lo vas a tocar, que está bien. Pero absolutamente todo es susceptible de ser mejorado. Es algo que yo aprendí durante mi vida profesional. Entonces es muy importante desarrollar una mente flexible, que esté siempre y una mente curiosa, siempre dispuesta a aprender, a ser capaz de mantenerse vigente, estudiando siempre, manteniéndose vigente. Es un reto para cualquier profesional. Y, por último, desarrollar una mente disciplinada. Hay por ahí hay pues como un estribillo de la innovación, puede que los porcentajes cambien, pero no es tanto lo importante el tema de los porcentajes, sino el mensaje. La innovación es 5% inspiración y 95% transpiración. Es un trabajo juicioso, metódico, organizado, de registro, de repetir el ensayo una y otra vez y de ser capaz de observar y de ir más allá y de traer conceptos de esta área y de otra área. Entonces, para resumir, que ya me pasé un poquitín de los 20 minutos, qué pena, esto es como lo que yo veo que se podría mejorar para futuros ingenieros de alimentos. Vale, Alfredo. Muchas gracias, estimado Ricardo, muchas gracias, muy interesante tu presentación, desde tu punto de vista, desde tu mirada, desde el sector productivo, cómo mira o has mirado inclusive a los tecnólogos y a los mismos ingenieros de alimentos. Bien, vamos a pasar a preguntas. Si alguien del público tiene alguna pregunta para que nuestro especialista Ricardo Mejía nos pueda responder y nos pueda ayudar y aclarar algunas cosas. Bueno, me tomo la palabra, qué pena con ustedes, pero es bastante interesante lo que nos ha presentado hoy el ingeniero Ricardo con esa amplia experiencia, realmente es increíble. Entre ellas, yo logré captar una pregunta muy importante y fue por el tema digamos que siento que, no sé si me lo comparta el mismo ingeniero Ricardo, pero siento que ese fue como el impacto que lo ayudó, lo llevó, digamos que a crecer más de lo que ya estaba, digamos que en crecimiento, que fue el momento en el cual tuvo la relación con Chupetas, Chupiplum,
y pues obviamente es como el auge, ¿no? Como que esta chupeta cuando llegó es como ver algo tan diferente y como explorar unos sabores tan distintos. Yo recuerdo mucho cuando yo era pues un niño en ese momento, pero realmente me encantaba y por esa razón mencionaba algo muy importante del proceso de innovación. Yo quisiera preguntarle, en ese aspecto, ¿es difícil aplicar ese proceso de innovación? Y adicionalmente, ¿qué obliga a una empresa a realizarlo? O en su defecto, ¿es más un proceso autónomo que lleva a cabo la empresa? Pues como decía, es algo más como que surge por necesidad, por obligación. Hombre, Juan, yo pienso que diferentes sectores de la industria se ven más presionados a innovar que otros. Hay digamos que unos sectores más estables, menos cambiantes. Hay otros sectores que son demasiado dinámicos, entre ellos la industria de confitería. Entonces, digamos que se vuelve una necesidad innovar, porque realmente el consumidor rápidamente se cansa de los sabores, de las experiencias, de las sensaciones que uno puede aportarle. Entonces, es necesario estar generando novedad, entendiendo en este caso innovación como novedad. Entonces, desde el punto de vista de la pregunta que haces, hombre, es un tema de cultura de empresa y es un tema de que parte con las personas, porque somos las personas las que tenemos la capacidad de innovar. Y la mayoría de las personas tenemos mucha creatividad realmente cuando la cultura, perdón, nos lo permite y lo fomenta y lo propicia. Es increíble cuando esa cultura está ahí, lo que las personas pueden dar. Y cuando estoy hablando de las personas, estoy hablando de todos los integrantes de la compañía, es decir, desde el operario que estaba 8 horas al día trabajando en una máquina hasta el gerente de la compañía. Es decir, es una cosa transversal la innovación. Sin embargo, hoy en día la innovación es incluso una rama de la administración y hoy en día en las escuelas de administración se enseña cómo gestionar la innovación y hay sistemas formales eh, con varios elementos interconectados que permiten que la compañía ponga a marchar esa serie de piñones, de engranajes, para hacer que la innovación, con todos los niveles de la innovación que puede tener, empiece a suceder en la compañía. Entonces, definitivamente sí, se puede hacer. Un ejemplo de ello es cuando yo trabajé en compañía de galletas Noel, fue muy interesante porque en esa época, pues en ese momento, compañía de galletas Noel, pues era una de las empresas del grupo empresarial antioqueño. Y las empresas de alimentos del grupo empresarial antioqueño estaban bajo dos holdings. Uno que era Inver Alimenticias, que tenía a compañía de galletas Noel, pastas Doria, y no me acuerdo qué, Molino Santa Marta, y no me acuerdo qué otras. Y de la otra era el Grupo Nacional de Chocolates, que tenía otras compañías. En ese momento se tomó la decisión de generar un holding que arropara a todas las empresas de alimentos del Grupo Empresarial Antioqueño y se generó inicialmente Grupo Nacional de Chocolates. Unos meses después, el Grupo Nacional de Chocolates cambió a lo que hoy en día conocemos como Nutresa, que agrupa todas las empresas de alimentos del Grupo Empresarial Antioqueño. Entonces, con esa fusión se generaron unos grupos de sinergias supremamente interesantes, en donde estaba el grupo de sinergias de logística, el grupo de sinergias de compras, el grupo de sinergias financiero y el grupo de sinergias de investigación y desarrollo. Entonces, yo tuve la oportunidad de interactuar con los directores de investigación y desarrollo de todas las compañías del grupo de Nutresa y generamos unas sinergias, unos aprendizajes y construimos y diseñamos un sistema de gestión de la innovación para el grupo Nutresa, común a todas las compañías
que reunió las mejores prácticas de cada una de las compañías y las mejores prácticas de la industria en ese momento. Se contrataron asesores internacionales y hoy en día pues, el grupo Nutresa tiene un sistema de gestión de la innovación que funciona de manera sistemática. Yo no voy a decir que es perfecto porque nada es perfecto, pero funciona. Es decir, y todo entra en un proceso de mejora continua, sumado a que obviamente para innovar hay que meterse la plata al bolsillo, Juan, hay que invertir en conocimiento, es decir, y eso se mide con normalmente un indicador muy sencillo para eso, es de las ventas totales que una compañía hace, cuánto invierte en innovación. Ok. Ok, ingeniero Ricardo, muchísimas gracias y realmente pues quedo muy, digamos que interesado en ese proceso de innovación porque es un tema, digamos, que revoluciona muchísimo las compañías, lo hemos tocado ya en otros conversatorios y realmente es algo que se necesita y que es muy importante, sobre todo en este ámbito. Entonces, no quiero extenderme con mi respuesta porque tenemos varias preguntas y esto es muy emocionante porque normalmente nuestros participantes son algo tímidos, pero vamos a aprovechar esas grandiosas preguntas. Entre ellas, el ingeniero Rommel Revelo nos pregunta, o bueno, le pregunto a usted, ingeniero Ricardo, ¿conoce un caso de éxito sobre un sistema de gestión de la innovación en la industria colombiana? Pues yo creo que ya lo dije. Me parece a mí que el sistema de innovación del grupo Nutresa es un caso de éxito, puesto que ha generado no solamente productos, sino unos ahorros en mejoramiento de procesos, simplificación de procesos supremamente significativos. Entonces, a mi modo de ver, es un caso de éxito. El caso de Super de Alimentos, caso de éxito. Aldor, caso de éxito. Colombina, caso de éxito. Pues, es decir, son empresas que se han mantenido vigentes gracias a que dentro de ellas se ha generado un sistema de gestión de la innovación que ha funcionado. Muchas gracias por su respuesta. Listo, continuamos con la segunda pregunta. La hace la ingeniera Liliana Cerda. En la industria confitera, ¿cuál es la expectativa en relación con la normatividad en etiquetado, teniendo en cuenta los altos contenidos de edulcorantes calóricos de estos productos? Pues yo creo que la expectativa es, pues no la conozco pues a profundidad, pero logro intuirla, pues digamos que es una empresa que desde ese punto de vista se ve amenazada, puesto que realmente la función de los confites no es nutrir, a pesar de que aportan calorías, pero tienen una función muy importante para nosotros los humanos, que es el placer, porque un confite es un concentrado de placer. Y realmente nosotros tenemos una relación con el azúcar, pues bien difícil, porque realmente nacemos golosos. Es decir, nosotros tenemos lo que se denomina el gen glotón. Estamos diseñados evolutivamente para buscar alimentos de alta densidad calórica que nos permitan satisfacer necesidades energéticas para la supervivencia. Entonces, pero como hoy en día tenemos a disposición ilimitada cantidad de alimentos, pues no todos, desafortunadamente, no todos los habitantes del planeta Tierra tienen esa oportunidad, pero algunos de nosotros tenemos oportunidad, disponibilidad ilimitada y variedad ilimitada de los alimentos de la más alta densidad calórica nunca antes soñada. Entonces, digamos que yo veo que es una amenaza para ellos. Y uno ve que la industria confitera no es una cosa de ahora. Por ejemplo, en Alemania es una cosa que empezó antes. Empiezan a adicionarle a los productos de confitería que vitaminas, que les adicionan fibra, como por ejemplo lo mismo que la leche. Uno ve cosas como tan, a mi modo de ver, tan aberrantes, como adicionarle fibra a la leche. No tiene como mucho sentido, pero la industria trata como de poder entrar en esa onda de lo saludable.
pero a mí me parece que es una amenaza, porque realmente, es decir, los confites como tales, podríamos vivir sin ellos perfectamente. Simplemente su función es placer. Es decir, podríamos obtener, en vez de comernos un confite, nos podríamos comer una guayaba o una ciruela pasa. ¿Me entiende? Y ahí sí verdaderamente pues yo estoy obteniendo pues placer, pero a la vez estoy obteniendo nutrición, fibra, vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, para mí es una amenaza. Además de la conciencia que está adquiriendo el consumidor, porque es que realmente el consumo pues tanto consumo de azúcar, de sacarosa, a pesar de que es una materia prima maravillosa, es dañino. Pues miren cómo nos tiene. Es decir, nosotros tenemos, con los sabores básicos, tenemos problema con 3 sabores básicos. El dulce, problema de sobreconsumo. El salado, problema de sobreconsumo. Y recientemente leí que tenemos papilas gustativas especializadas en la detección del sabor graso, problemas con el sobreconsumo. Porque estamos adaptados genéticamente a buscar esos productos. Correcto. Perfecto, ingeniero Ricardo. Ya nuestra última pregunta para poder darle el paso al ingeniero Wilfer y pues cumplir con la agenda respectiva. La hace el ingeniero Andrés Segura, en la cual menciona qué cursos o conocimiento como ingenieros nos ayudarían a mejorar en áreas como I más D, ya que la mayoría de veces las áreas más empleadas son las de calidad o producción. Hombre, yo pienso que, pues no conozco cursos específicos en ese tema. Yo pienso que, uno, primero, me parece a mí que es una cosa como de gusto, porque el área de investigación y desarrollo es un área súper interesante, porque primero hay que estudiar mucho. Segundo, siempre se encuentra uno con cosas nuevas. Siempre es un proyecto nuevo, un reto nuevo, algo diferente. Tercero, hay que saber administrar y saber pues manejar la presión del tiempo, la incertidumbre, el estrés, porque eso es un área, quien lo creyera, con un estrés el berraco, porque mercadeo siempre está encima de investigación y desarrollo, a ver pues muchachos, para cuándo es que vamos a lanzar, o le dicen a uno así a quemarropa, necesito que saquemos esto pues para mañana. Entonces se maneja mucho estrés. Entonces es una cosa que a uno le tiene que gustar. Ya como actitud personal uno tiene que tener muy buena capacidad de observación, disciplina metodológica, necesariamente manejo de herramientas estadísticas. Para mí un ingeniero que trabaja en investigación y desarrollo, que no maneje las herramientas estadísticas, pues no funciona, está medio, porque es absolutamente esencial la estadística en los procesos de investigación y desarrollo. Entonces yo pienso que, en resumen, pues es un tema como de actitud y de competencias personales, tema, digamos que familiarizarnos con las herramientas estadísticas, con la metodología básica de investigación y aprender sobre sistemas de innovación. Listo, muy valioso su aporte, ingeniero Ricardo, y muy precisas sus respuestas en cuanto a las preguntas. Muchísimas gracias. Únicamente mi intervención es para que también recuerden que por favor deben llenar o pues el formato de asistencia que está en el chat. Les agradecería muchísimo y qué pena quitarle la palabra, ingeniero Alfredo. Continúe, por favor. Oh, muchas gracias. De hecho, es que mi computador tengo un problema aquí de ventilador con un ruido y a veces no me oye. Bien, muchas gracias, estimado Ricardo. Muy valiosa su presentación y las preguntas que hicieron también. En nombre pues, de ACOFI, Capítulo Ingeniería de Alimentos, le damos las gracias y en nombre de la Universidad del Valle, que en este momento estamos realizando este gran evento. Y lo invitamos para que ahora le demos paso al ingeniero Wilfer. Ingeniero Wilfer, muy buenas tardes. Wilfer Alonso Patiño, ¿cómo está? Bien, bien, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan perfecto? Perfecto, mi estimado Wilfer. En Bueno, nombre de ACOFI, Capítulo de Ingeniería de Alimentos y la Universidad del Valle, te damos las gracias por
participar en este evento, sacar tu tiempo. Sabemos de los ocupados que ustedes están en la industria y queremos pues manifiesto aquí también a los presentes, al igual que el especialista Ricardo, que el ingeniero Wilfer tiene una amplia experiencia, más de 26 años en el sector productivo, y desde su mirada pues nos va a dar algunas pautas a nosotros los académicos en el área de ingeniería de alimentos, y esta información va a servir mucho. Así que te doy el paso, mi estimado ingeniero Wilfer, y tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Alfredo, por la invitación. Gracias a todo el equipo de ACOFI y bueno, y a todos los participantes, porque en realidad esto es un esfuerzo que hacemos todos, no solo los invitados, sino también ustedes al participar en estos foros, y esperamos pues poderles entregar parte de nuestra experiencia y conocimiento. Les pido un minuto que no me está dejando compartir pantalla. Y si no, doctor Alfredo, te pido el favor, yo te voy a compartir ya la última presentación, si me ayudas a proyectarla. Cuéntame, o sea, desde la presentación que tú me enviaste a mi correo. Te voy a enviar la última versión. Dame un segundo, por favor. Ya te la comparto. A ver, sí, para ver cómo la presento por aquí. Vamos a ver. Ingeniero Juan David, una pregunta. Sí, ingeniero, cuénteme. Como tú eres el que tienes el control del sistema, ¿yo la puedo presentar o debe ser tú? No, O me usted puedes dar también, acceso. también la podría presentar. Me gustaría Eh, que de, se la enviara al de to- ingeniero Juan David. de todas formas, quisiera preguntarle al ingeniero Wilfer qué problema le tiene, disculpe. No me está dejando compartir pantalla, que es extraño. Permítame un momento. Por favor. Le voy a dar nuevamente el rol de presentador. Ahí Sí, se lo voy a por favor. acabar de tocar. A ver si ya le permite. Dame un segundo. No, me escribes tu correo, por favor, Juan David, en el chat y ya te envío la presentación. Claro que sí. Bueno, mientras tanto, les voy contando para que avancemos. Bueno, soy Wilfer Alonso Patiño Acevedo, ingeniero de alimentos con especialización en gerencia de producción y productividad. Ya tengo un poco más de 26 años y medio de experiencia en la industria de consumo masivo. Dentro de todos estos años, pues mi experiencia fueron 25 años en Nestlé en diferentes mercados y en diferentes categorías y en diferentes roles. Y posteriormente, denme un segundo, por favor, ya comparto esta presentación. Y como les decía, pues tuve la oportunidad de trabajar en diferentes mercados, con misiones a nivel Latinoamérica, con una expatriación ya de 5 años en el mercado de Chile y liderando diferentes áreas, como les decía, y entre ellas pues muy enfocado también en innovación. Escuchaba pues al ingeniero Ricardo Mejía y me parecía verme en algunos puntos que son el día a día y el común denominador de las áreas de investigación y desarrollo. Entonces, denme un segundo, ya les voy a mandar la presentación y empezamos. Bueno, esto pasa, esto puede pasar. Entonces, listo.
Juan, ¿me confirmas, por favor? Es la que pesa 5.5 megas. Permítame, por favor, ya estoy abriendo el correo electrónico. Bueno, como les venía contando, pues lo que les quiero compartir el día de hoy básicamente son los puntos que yo considero que hoy en día tiene como retos o desafíos el ingeniero de alimentos en un entorno cada vez más globalizado y más dinámico y con más ambigüedad. Posteriormente, pues les voy a hacer algunas reflexiones de qué considero yo que desde la academia deberíamos empezar a revisar dentro de los programas que tenemos en cada una de las universidades para los ingenieros de alimentos. Y por último, también hablarles un poco de esas competencias blandas o actitudes que debería de tener el nuevo ingeniero de alimentos para poderse desempeñar de la forma correcta que lo requiere hoy en día la industria. Mi cargo actual, soy el gerente de investigación y desarrollo para la compañía Alquería, donde pues cada vez también tenemos más retos, venimos creciendo fuertemente y eso hace que también pues sea muy dinámico el entorno. Escucha, Ricardo, yo también tengo bastante experiencia en el sector de chocolates, galletería, confitería, pero pues él decía que él quería haber trabajado en el sector lácteo, algo que vivo hoy en día y donde realmente se tiene una dinámica muy fuerte. No sé, Juan, si ya pudiste recibir la presentación. Eso, perfecto. Si quieres ya pasemos entonces esta que ya me presenté. Está animada, ¿no? Entonces, perfecto. Dame un segundo, yo amplío más acá y la podemos ver mejor. Estos son los retos que desde mi conocimiento veo yo que hoy en día tenemos como desafíos los nuevos o los futuros ingenieros de alimentos. Y uno es, cada vez tenemos un consumidor más informado. Por ahí alguna persona, una ingeniera, hacía una pregunta de cómo se está enfrentando la industria confitera el tema del rotulado etiquetado del nuevo proyecto 810 que entra en vigencia el 16 de diciembre del próximo año. Y esto hace parte de esa dinámica. El consumidor cada vez es más informado. Entonces, ¿cómo nos acercamos cada vez más al consumidor? Y pues ya vamos a hablar un poco más de eso. Otro gran reto que hoy tienen los ingenieros de alimentos es, ya no hablamos solo de eficiencias o de rendimientos como se hablaba hace algunos años, sino que ya tenemos que hablar es de productividad, cómo cada vez somos más eficientes con el mismo recurso que tenemos para mejorar día a día. Y esa productividad, pues, cómo se encaja en toda la cadena de valor y a su vez cómo la cadena de valor también sufre más presión por cada vez ser más eficiente. Un punto adicional que pues no es un secreto para nadie y es el cambio climático. El cambio climático genera nuevos retos en la industria en general y para el sector de alimentos es una presión adicional, entendiendo que cada vez somos más habitantes en el planeta, demandamos más alimentos, pero al mismo tiempo los recursos no son renovables, los recursos sufren más estrés y tenemos que empezar a entender cómo desde nuestro rol como ingeniero de alimentos podemos empezar a trabajar en ese tipo de proyectos y cómo la academia se involucra en ellos. Hablaremos un poco muy rápido de innovación y todo ese proceso que nos contó Ricardo hace un rato, que es bien importante. Como él lo decía, si no hay innovación, pues la industria está destinada a desaparecer. Hoy en día tenemos un consumidor más exigente, un consumidor que quiere estar probando cosas diferentes diariamente, un consumidor que no se vuelve el consumidor fiel como le pasaba a las marcas tradicionales, es un consumidor que está dispuesto a estar probando nuevos productos, a vivir nuevas emociones, nuevas experiencias desde la alimentación y además surge también el tema de las enfermedades que hoy en día tanto nos aquejan a nivel mundial, cada vez vemos más alergias en el consumidor, cada vez vemos también más tendencias, que eso es otra de las variables que hay que jugar dentro de esta parte de innovación. Entonces hay tendencia vegana, hay tendencia o vegetariana, hay tendencia de todo tipo.
Vamos a hablar rápidamente también otro reto muy importante hoy en día, pues que lo hemos venido escuchando hace muchos días, pero que todavía estamos en ese proceso de entendimiento, y es la ingeniería 4.0. ¿Y eso qué significa para nosotros como ingenieros de alimentos? ¿Qué significa para la industria y cómo implementarlo en nuestro país? Un país donde pues no estamos todavía a la vanguardia de tecnología de punta, pero que al final del día pues ya nos está tocando, dado que estamos en un mundo globalizado. Inteligencia artificial hace parte de todo ese mundo, y pues ahí queda uno de los grandes desafíos que tenemos que empezar a enfrentar. Y por último, todo el tema de redes sociales. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, y este mundo globalizado pues está poniendo un reto adicional a toda la industria, pero hablando de la nuestra, que es la de alimentos, pone una presión todavía mayor, porque tenemos que pensar de una forma mucho más integral cada día. Hace años, y lo decía Ricardo muy bien, pues digamos que los focos eran pocos, en el sentido de que era aumente la producción, produzca más de lo mismo con la misma calidad y consistencia. Hoy en día no, hoy en día es de dónde viene la materia prima, cuál es la sustentabilidad que ésta tiene, cómo la voy a aprovechar al máximo en mi proceso, cómo puedo empezar a hacer cada vez procesos de batch o ciclos más cortos, cómo empiezo a generar oportunidades desde los productos que sean diferenciadas para segmentos específicos, cómo le meto la parte de reciclabilidad desde los empaques, y empezamos a jugar con todas estas variables que hoy en día son la dinámica diaria, y que pues vimos como efecto COVID pues nos golpea. Lo que pasa en el otro extremo del mundo ya nos golpea en tan pocas horas en todo el mundo. Entonces, ese es uno de los grandes aprendizajes, y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos que empezar a tener en la mente como ingenieros de alimentos. Adelante, Juan, por favor. Rápidamente hablando del consumidor, el consumidor es la razón de ser de cualquier negocio, y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Se lo escuché también a un ingeniero invitado hace algunos días en estas conferencias, y es así: el consumidor es la razón por la cual existimos las compañías, y más la nuestra como alimentos, y en este caso consumo masivo. ¿Qué espera el consumidor de nosotros? Pues, o qué mejor, nosotros necesitamos entender el consumidor. Nosotros tenemos que entenderlo, escucharlo, cada vez estar más cerca de él. Nosotros necesitamos entender sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, y a su vez, pues, ¿qué espera el consumidor de nosotros? Espera una consistencia siempre en ese producto que le entregamos. La inocuidad, aunque es pues una pieza vital, está dada por sentado. O sea, eso ya es un hecho. Tenemos que garantizar la inocuidad, la calidad del producto. Cada vez el consumidor espera que tengamos una atención más personalizada. ¿Y cómo empezamos nosotros como ingenieros de alimentos a entender esa necesidad del consumidor? Y cómo generamos productos desde el diseño que realmente puedan atender a esas necesidades, y a ese contacto directo que debemos tener con él. Productos naturales, frescos, deliciosos, con el costo adecuado, y ahí es donde empezamos a hablar nuevamente de la productividad y otros factores que juegan en ese roles muy importantes para lograr esa ecuación correcta. Adelante, Juan, por favor. La pregunta es si desde la academia estamos entendiendo las necesidades de cada vez. Devuélvete un segundo, por favor, uno nomás. ¿Cómo desde la academia estamos entendiendo e incluyendo temáticas que aborden estos aspectos desde el consumidor? Pues personalmente, cuando yo hice la carrera, pues claro, nosotros aprendimos nutrición, aprendimos de calidad, aprendimos de microbiología, inocuidad, etcétera. Pero la pregunta es, ¿será que eso ya basta hoy en día, o necesitamos empezar a incluir ya materias, o al menos temáticas dentro de algunas asignaturas que hablen de necesidades, tendencias, evaluación sensorial, y ese tipo de cosas que son tan relevantes hoy en día para el consumidor, y para uno lograr realmente entender, descifrar cuál es la oportunidad, y lograr llegar y capitalizarla?
Entonces, es una de las reflexiones que quería dejar con este slide. Ahora sí, sigamos, Juan. Productividad, otro gran reto que tenemos como ingenieros. Hablamos siempre del ciclo de valor o de la cadena de valor, que debe ser un círculo virtuoso, desde que parte nuevamente desde el consumidor, entender ese consumidor, cuál es esa necesidad, luego cuáles van a ser esas fuentes de las materias primas, cuáles van a ser esos empaques que van a ser parte de ese diseño del producto integral, cómo vamos a transformar esas materias primas y materiales de empaque en productos que realmente excedan las expectativas del consumidor, cuál va a ser la cadena de distribución que vamos a tener, cuál va a ser el segmento de mercado al cual queremos llegar, cuál va a ser el target de consumidor, y a su vez cómo esto se transfiere de forma exitosa a las capacidades instaladas que tengamos a nivel de plantas, a nivel de sedes, a nivel de plataformas, y hasta llegar a clientes y consumidores en tiempo rápido y asertivo a través de los canales de B2C, B2B, bueno, tantas herramientas y canales que hay hoy en día, y cómo cada vez vamos midiendo de una forma mucho más rápida, acelerada esos KPIs o OKRs, dependiendo de la compañía, como lo llame, pero más allá de eso, cómo vamos midiendo realmente cuál va a ser nuestro progreso y evolución en el tiempo. Y acá, nuevamente, es donde veo yo con mi experiencia que la academia tiene que empezar a hacer cada vez más protagonismo y más parte de este proceso. Si bien, pues, hoy en día existen las prácticas se dan en el último semestre, y la gran pregunta es, ¿será que es suficiente? ¿Será que para un ingeniero que está ya a punto de graduarse y enfrentarse al mundo ya real, esa práctica del último semestre es suficiente, o será que deberíamos estar incluyendo prácticas de acuerdo a las asignaturas que permitan al estudiante enfrentarse a la dinámica real de lo que vive la industria, independientemente del sector al que pertenezca, pero que nos permita ir formando ya competencias desde la realidad. ¿Qué pasa? Pues salimos con mucho conocimiento teórico y como decíamos, nosotros nos maciábamos los libros de termodinámica, de matemáticas, etcétera. Y cuando uno llega a la industria, uno dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Y cómo lo aplico? ¿Y ahora cómo lo interpreto? ¿Cómo lo implemento? Etcétera. Entonces, en la medida que podamos integrar más la academia a este sector productivo que es la vida diaria, de una forma mucho más temprana, y que los estudiantes empiecen a entender qué es la carrera, qué significa, cómo se vive, y validar si realmente tienen esa actitud y esa pasión, y esa sí es su vocación, pues vamos a tener profesionales que van a enfrentar cada vez de forma más asertiva y rápida a los retos a los que estamos enfrentados hoy en día. Siguiente, por favor, Juan. Sostenibilidad ambiental. Eh, tema que no podemos dejar de hablar de él, súper importante. Y la sostenibilidad ambiental pues tiene dos grandes aspectos. Los desafíos internos y los desafíos externos, pero si ustedes ven, están correlacionados. En los desafíos internos, cómo cada vez necesitamos tener industria más ecoeficiente, nuevas tecnologías, nuevas energías limpias, para que a su vez ayuden a que este cambio climático pues realmente se desacelere y podamos reversar el daño que le hemos hecho al planeta. Y pues oímos hablar todos los días del calentamiento global, los 2 grados Celsius de más de temperatura que hemos venido aumentando en los últimos años, etcétera. Pero cuando uno va y se enfrenta a la industria, uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Entonces, en la medida que desde la academia empecemos también ya a hablar de ese tipo de fuentes de energías renovables, energías limpias, y empezamos a generar esos proyectos de investigación, pues esto nos va a dar un impulso muy importante para que a nivel industrial lo podamos aplicar de forma rápida y eficiente, y no estar sujetos a que los países que desarrollan la tecnología son los países de Asia y después la empiezan a transferir. No, ¿por qué no empezar a pensar diferente y empezar a decir, bueno, en un país tan rico como Colombia, donde tenemos una
geografía tan diversa, cuáles serían las potenciales fuentes de energías limpias que podríamos empezar a desarrollar. Hay muchos emprendimientos al respecto, pero yo creo que hay una gran oportunidad y es una responsabilidad de todos, y obviamente desde la industria. Personalmente, pues yo que llevo tantos años en la industria, sé que hay una conciencia muy importante en ese sentido. En la compañía que trabajo, somos compañía B, y una de las grandes premisas es precisamente el planeta, sostenibilidad, pero pues tenemos que hacer más, tenemos que trabajar muy alineados, tanto academia como industria, para poder acelerar esas iniciativas que realmente nos lleven a tener un planeta y un proceso sostenible independientemente de la categoría que sea. Y cada vez hay más presión al mismo tiempo por materias primas. Pues no es un secreto lo que estamos viviendo ahora, el efectos del COVID o post-COVID, puertos que cerraron por meses. Ahora tenemos un déficit gigante. Cuando tengan tiempo lo pueden leer, en containers, contenedores para transportar productos de todo tipo, bienes y servicios. Y uno dice, pues, o sea, esto no se veía venir. Yo creo que nadie dimensionaba lo que iba a pasar. Estamos en una escasez tan básica como es el mineral de fósforo, y el fósforo a su vez como molécula o mineral se utiliza para N.000 tipos de productos, tanto de no consumo humano como de consumo humano. Y ahí es donde uno empieza a entender, y ahora, ¿qué va a pasar? En la parte inferior yo les pongo una palabra que se viene hablando fuertemente por los analistas económicos, y es la estanflación. Algo que no se había hablar hace, no sé, unos 2, 3 meses, ahora ya es estanflación, y se habla casi que a diario de la estanflación, y uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Pues para nuestro país, para nuestra industria y como ingenieros de alimentos tiene un alto impacto, porque esto significa que al no ser de las economías más desarrolladas, pues tenemos un alto riesgo de tener una inflación supremamente acelerada, que ya la estamos empezando a vivir, materias primas que están subiendo a más del 200%, desabastecimiento de carbón en el mundo, desabastecimiento de fósforo en el mundo, desabastecimiento de muchas otras materias primas, con un PIB que no crece a los ritmos que se espera, y ahí es donde entran a jugar ya ese tipo de términos y que nos ponen retos adicionales. Y esto es un mensaje para los prontos egresados que vamos a tener como ingenieros de alimentos. Vamos a seguir enfrentando, porque también hago parte de este equipo. Vamos a tener que seguir enfrentando este tipo de retos cada vez con mayor velocidad y con mayor capacidad. Tenemos que tener mayor capacidad de respuesta. En el mapa inferior, esto fue a 2013, para que vean cómo se veía el mapa solo de un grano, el cereal, el trigo. Cómo se veía a mano izquierda está cómo se veía la capacidad productiva a nivel mundial de trigo en el 2013, y en el mapa que está a la derecha, parte inferior, ya los rojos muestran cómo esa capacidad de producción de trigo a nivel mundial decrece significativamente en 2 años, a 2015, y cómo empezamos a tener ya escasez de materias primas tan básicas como los cereales, en este caso el trigo. Y esto está pasando con todos los cereales en general. Entonces, acá la invitación también a la academia es cómo hacemos que los proyectos de investigación se enfoquen todavía más desde la capacidad productiva en el agro, cómo podemos hacer que la producción agrícola sea más eficiente, entendiendo las complejidades que tenemos en nuestro país, pero que al mismo tiempo son riquezas por la geografía que tenemos. Eh, para que tengan una idea, pues nosotros solo aprovechamos de la energía solar el 0,5 en el agro y en el sector lácteo, cuando países ya desarrollados están teniendo desarrollos para aprovechar energía solar y aumento de capacidad agrícola hasta el 20-30%. Y eso lo leía en un artículo de la Universidad de Valencia precisamente esta semana. Entonces, la pregunta es cómo nos ponemos a la vanguardia de ese tipo de trabajo en campo, y no lo dejamos solo a la literatura, a los libros y a lo que podemos aprender de otros países, sino que
en realidad empezamos a generar dinámicas desde la academia que nos puedan llevar a la aplicación y a ese incremento de la productividad local y no depender de la gran importación que tenemos de muchos insumos a nivel mundial. Siguiente, Juan. En cuanto a inteligencia artificial, ingeniería 4.0, pues este gráfico me encanta porque este gráfico resume muy bien qué está pasando. Sabemos que siempre hablamos de la revolución industrial 1.0, hoy en día hablamos de la 4.0 y ya estamos hablando de la inteligencia artificial. Y pues uno ve en esta escala cómo en la medida que vamos evolucionando en la inclusión de estas nuevas tecnologías dentro de la cadena productiva, pues se va aumentando el grado de complejidad para la implementación, el mantenimiento de las mismas y el aprovechamiento como tal. Lo decía Ricardo muy bien y lo repitió varias veces, el manejo de datos, el manejo estadístico, la capacidad de análisis, son competencias que sí o sí, no solo ingenieros de alimentos en general, todos los profesionales que se decidan por hacer ingeniería tienen que seguir fortaleciendo o debemos seguir fortaleciendo porque todos tenemos que aprender día a día de estos procesos para poder realmente sacarle el máximo provecho. Es una realidad que ya no está próxima a llegar, sino que ya llegó y tenemos que saberla enfrentar. Nuevas tecnologías, pues no vamos a hablar de cada una de ellas. Hoy en día existen en EMIL, dentro de investigación y desarrollo, que también alguien lo preguntaba, cuáles metodologías se pueden implementar. Pues aprovechamos muchas de estas herramientas tecnológicas y sacamos entonces de la Big Data mucha información para poder definir cuáles son las oportunidades. Podemos integrar modelos predictivos. Hay muchas softwares que permiten hacer esto. A nivel de los procesos productivos en la planta o en las plantas productivas, muchos de los trabajos que teníamos hace, no sé, 2, 5, 10 años atrás, que eran movimientos repetitivos, que lo que estaban generando eran enfermedades profesionales en nuestra gente a nivel de la operación, pues hoy en día se han logrado suplir con brazos colaborativos, con procesos básicos dentro de esta nueva tecnología. Entonces la invitación acá es, no se puede dejar de lado, siempre hay que pensar. Nosotros en investigación y desarrollo, los que llevamos ya tantos años en esto también, tenemos que incluir estas nuevas variables dentro del diseño. No es solo hoy en día pensar en el producto que satisfaga al consumidor, sino también en cómo lo hago cada vez más eficiente y que realmente pues genere el valor agregado que tiene que generar de una forma o en un círculo virtuoso, que esto no sea en detrimento de la gente, que esto no sea en detrimento del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro gran desafío que también tenemos que seguir y seguiremos viviendo fuertemente en los próximos años. Siguiente. El siguiente slide lo traigo más como una reflexión de lo que sucede en redes sociales con un mundo que ya está globalizado. Creo que todos lo vimos y fue una noticia pública cuando Cristiano Ronaldo este año, no sé si en la UEFA o en qué copa de estas europeas, pues coge la botella de Coca-Cola y la quita de la entrevista antes de iniciar la entrevista y mueve y pone una botella con agua. Esa sola acción de una persona pública o popular como este jugador, pues le generó una caída, una pérdida a esta compañía de 4.000 millones de dólares en un día. Ahí podemos ver el desplome de las acciones de esta compañía. Y cuando preguntaban si la industria está pensando en prepararse para el cambio en rotulado y etiquetado, efectivamente, o sea, industria que no esté
ya con un plan de trabajo diseñado para enfrentarse a este tipo de situaciones, se va a ver en serios problemas de sostenibilidad a mediano plazo, ni siquiera a largo, a mediano plazo. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que pasa con redes sociales. Lo que está pasando en este momento al otro lado del mundo, así como pasó con el COVID, pues en cuestión de horas ya está llegando y le ha dado la vuelta al mundo completamente. Y esto lo está viendo la industria de alimentos en general. Entonces, les traía estos dos ejemplos, hay en mil ejemplos, compañías que han sufrido en caídas drásticas de imagen, incluso hasta cierre de plantas, porque han agotado los recursos hídricos de ciertas ciudades. Le pasó a una compañía muy grande a nivel mundial en India. Hay compañías que han tenido que pagar indemnizaciones y multas altísimas porque estaban acabando con los bosques naturales del orangután, que los estaban tumbando para poder sembrar palma, etcétera, etcétera. Y estos son ejemplos de ellos. Y acá entonces otra gran reflexión para los ingenieros de alimentos y para la academia, y es cómo cada vez pensamos de una forma más integral, cómo cada vez somos más conscientes de que una acción tiene un impacto, una repercusión que puede ser o positivo o negativo. Acá puse algunos ejemplos de realidades negativas, pero pues también hay ejemplos positivos. La invitación acá es que como ingenieros tenemos que ser integrales en el pensamiento, tenemos que ver todo el en-to-end. Y acá esta reflexión se la quiero dejar a todos los que pues tenemos pasión por esta carrera, a los que van a ser, los que se van a egresar prontamente. Y quería poner esta historia, pues que es bien interesante y es la historia de un príncipe que necesitaba suceder a su padre en el trono. Esto es una historia anónima, ¿no? Pero quise traer este extracto porque me pareció bien interesante para dejarlo como reflexión y es, el padre pues lo lleva a un monje a que le enseñe qué debería aprender para ser el futuro rey. Y entonces el monje le dice, vaya a irles un año en el bosque y cuando después de un año regrese y me dice qué sonidos escucha. Y pues él efectivamente viene y le dice que escuchó los colibríes, los grillos, bueno, todo lo que ustedes están leyendo ahí. Y el monje le dice que se devuelva al bosque. Obviamente esto le causa un gran impacto, pero pues aún así él lo hace, él se devuelve. Cuando se devuelve al bosque a seguir escuchando, se da cuenta que efectivamente ya había logrado ir más allá y cuando ya regresa le dice al maestro que él ya logró escuchar incluso cómo las plantas o los árboles extraían el agua y los minerales, los nutrientes de la tierra, escuchaba cómo se iba formando el rocío de la mañana, o sea, logró escuchar más allá. El aprendizaje que a mí me quedó cuando leí esta historia hace muchos años es, sí, tenemos que tener actitud, pasión, paciencia. Esta profesión, y lo decía Ricardo muy bien, en el caso de los que nos dedicamos a investigación y desarrollo, no es fácil. La presión, el estrés en el que vivimos es alto, no solo por la presión y el estrés que genera la necesidad de hacer cada vez procesos más ágiles, desarrollos más rápidos y asertivos, sino el mismo entendimiento de todo lo que acabamos de ver, cómo incluimos todas esas variables en un diseño que sea rápido, pero que al final del ciclo sea integral. Cómo logramos cada vez ser más competitivos. Entonces la invitación acá que yo veo realmente llevando equipos, liderando equipos por tantos años y en diferentes países, es que nos estamos enfrentando a una nueva generación. Esta nueva generación es mucho más impaciente y al ser más impaciente, pues quieren tener resultados mucho más rápidos. Yo los invito a que los que somos ingenieros de alimentos tenemos que vivir esto, tenemos que tenerlo en el ADN, tenemos que tener esa pasión, esa actitud, tenemos que tener la paciencia, ir mucho al proceso. Tenemos la tendencia a que porque salimos con un título y una formación académica de muy alto nivel, pues nosotros tenemos la verdad absoluta. No es así.
hay gente en la operación que lleva años, años haciendo lo mismo y que se vuelven expertos empíricos de su proceso. Y les dejo mi aprendizaje en todos estos años en diferentes categorías que he podido trabajar de todo el sector de alimentos en consumo masivo, y es que esto es un trabajo en equipo. Es el logro del resultado de la sinergia de lo que yo logro capturar de la gente que está en la operación haciendo el día a día y que las cosas pasen de la forma que yo lo diseñé, más el conocimiento técnico o de ingeniería que yo tengo, cómo integro esto y lo vuelvo sinérgico para lograr realmente el resultado. Entonces, la invitación es trabajo en equipo, empatía, escucha activa, entender que tenemos es mucho por aprender, y esto desde el ingeniero que empieza su día uno en cualquier industria hasta los ingenieros que ya llevamos más de, no sé, 26 o 30 años en la industria. Todos los días aprendemos. Y esto es el trabajo, el resultado es la sumatoria del esfuerzo de todos. Por ahí hay una frase muy, muy buena que dice que solo puedo llegar rápido o de primero, pero en equipo llego mucho más lejos. Entonces, bueno, hasta acá les quería dejar como esta reflexión, esta presentación. Espero que haya servido y dejarles algo del conocimiento, de la experiencia que tengo en la industria. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, y Juan, gracias por la ayuda, porque no sé qué pasó. Muy bien, ingeniero Wilfer, muchas gracias por esta interesante e importante conferencia, muy valiosa para nosotros, los académicos, para disminuir esa brecha con el sector productivo, que cada día vamos acercando años atrás. Esa brecha era grande y la idea es nosotros escucharlos a ustedes para, como acabo de decir al final, para el futuro de los ingenieros de alimentos e inclusive los egresados que están aquí, ingenieros de alimentos también. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Por aquí, los que quieran escribir, pues pueden hacerla aquí en el chat. Aquí tengo una pregunta de Liliana Serna. La pregunta de ella es, dice, hablando de investigación e innovación, ¿cuál considera que es la situación que más dificulta la integración del sector productivo con la academia? Bueno, Liliana, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que más nos ha dificultado ha sido, de pronto estoy equivocado en la respuesta que voy a dar, pero creo que ha sido que no hemos logrado entender desde la academia exactamente cuáles son las necesidades de la industria, y la industria a su vez cada una se ha ido desarrollando internamente sin encontrar en la academia un apoyo como tal. Esta brecha se ha empezado a cerrar, de lo que hace que estamos hablando de tener programas de prácticas universitarias que respondan también a esa necesidad, tanto para el estudiante como para la industria. Pero desde la experiencia, me atrevería a decir que lo que hay que empezar a hacer es, efectivamente, las universidades y a través del ministerio, de hecho, deberíamos empezar a buscar la forma de acercarnos rápidamente a abrir un banco de proyectos, a mostrar cuáles son las investigaciones que se están haciendo, porque cuando uno logra ver, y lo digo yo que tengo contacto con algunas universidades, el banco de proyectos de investigación es altísimo, y uno dice, oiga, si yo hubiese sabido de esto, hubiésemos podido generar una sinergia para hacer una investigación más apoyada, de forma que la universidad que lo está implementando o la está llevando a cabo, pues pudiese explorar en la industria como tal. Y hay necesidades en la industria que también la industria se ha cerrado a abrir como a puertas abiertas y decir, tenemos esta necesidad y cómo la podemos aprovechar. Entonces,
Yo creo que es un tema es un lastre que traemos como país. Apenas lo estamos empezando a entender y a cerrar, pero yo creo que acá hay un llamado desde las universidades hacia el ministerio y es, oiga, ¿cómo nos acercamos a la industria? ¿Cómo, por ejemplo, para el sector lácteo existe una Asoleches? ¿Cómo desde la academia participamos con Asoleches para empezar a entender qué necesidades está teniendo y qué presiones está teniendo hoy la industria láctea en Colombia y cómo los podemos apoyar con investigaciones que nosotros estamos llevando a cabo? Les pongo un ejemplo concreto y sencillo para la industria láctea. En estos momentos estamos teniendo una presión muy alta por la escasez de leche cruda. ¿Por qué? Porque todo el tema del paro hizo que el ciclo reproductivo se rompiera. Y esto sumado a otros factores, pues está generando todavía más presión. Entonces, estoy seguro que en algún punto del país hay alguna universidad trabajando en cómo mejorar el rendimiento de la producción de X ganado para obtener más leche. Entonces, si empezamos a entender eso y empezamos a integrar toda esa cantidad de foros, toda esa cantidad de agremios, tanto de la industria como de la academia, vamos a tener una mayor velocidad de integración y poder seguir creciendo como país. Gracias, ingeniero. Ella misma hace otra pregunta. Dice, a nivel tecnológico, ¿qué tan distante está la industria láctea colombiana de los mayores desarrollos en esta área en el mundo? Bueno, gratamente, Liliana, te puedo decir con conocimiento que nosotros tenemos una industria láctea en términos de procesamiento muy desarrollada. Y acá, pues, solo por comentario, no es una, no es una cuña ni mucho menos, pero de hecho, nosotros, por ejemplo, como compañía de alquería, si ustedes han visto, tenemos el sello de Quality Check. Es una certificación que dan desde Estados Unidos a nivel mundial, donde las compañías lácteas mundiales se meten a este proceso. Y de hecho, esta semana acabaron de sacar los ganadores y orgullosamente dos plantas nuestras quedamos en el puesto número 1 de calidad de leche UHT a nivel, concursando, como les digo, a nivel mundial. Pero vuelvo y les repito, esto no porque yo esté en la compañía, sino porque en realidad, cuando ustedes ven en general la industria que hay en Colombia para el procesamiento de los lácteos y sus derivados, está muy bien desarrollada. Estamos en un nivel alto de calidad. ¿Dónde nos falta? Nos falta es precisamente en el sector productivo, cómo apoyar más el agro para que el agro sea cada vez más eficiente en el aprovechamiento o en el mejoramiento de la producción de leche cruda, que pues es la base de toda la industria láctea. Pero te digo que en Colombia existe muy buena tecnología de punta, el procesamiento de lácteos, y acá hablo en general, no estoy hablando de la compañía a la cual pertenezco, sino en general tenemos unos muy buenos niveles. Ya lo otro son formatos, diseños, etcétera, pero calidad como tal, estamos muy bien posicionados. Y te lo digo también por conocimiento, haciendo un benchmark a nivel mundial. Cuando uno mira, evalúa la calidad de los productos lácteos en Colombia, en general nuestra industria está muy bien posicionada a nivel mundial. Bien, muchas gracias, ingeniero Wilfer. Tenemos otra pregunta de Mauricio Ortiz. Dice, según su experiencia, ¿cómo ve el posicionamiento de los ingenieros de alimentos en su área de trabajo? Bueno, no estoy muy seguro si el posicionamiento se refiere a competencias duras o blandas del ingeniero que se enfrenta a la industria, pero voy a tratar de responderlo como lo entendí. Los ingenieros de alimentos cada vez tenemos un rol más importante en el sector. Lo decía también Ricardo hace muchos años.
hablar de ingeniería de alimentos, le preguntaban a uno, ¿y eso qué es? ¿Qué va a cocinar? ¿Sí? Algo así. Y no se veía como una carrera como tal. Pues la industria se dio cuenta que hoy en día ingeniería de alimentos es una carrera que es supremamente importante dentro del sector productivo de transformación de los alimentos, eh, y está muy bien valorada. Ahora, pues el reto ya es nuestro como ingenieros de alimentos en cómo le damos ese valor agregado para que la industria realmente se dé cuenta que tenemos un rol súper importante y estratégico a jugar dentro de toda la cadena de valor. Y ahí era la invitación o la reflexión que yo hacía al final de cómo entendemos la importancia, la relevancia de nuestro rol de una forma integral para que así precisamente pues lo podamos incluir o integrar dentro de la industria y la industria a su vez lo valore como tal. Muy, muy valiosos sus aportes, ingeniero Wilfer. Realmente que gracias a estos aportes, estas experiencias que vivimos en cada una de las sesiones de nuestros conversatorios de ingeniería de alimentos, podemos darnos cuenta que hay que construir y hay mucho que aportar aún a esta maravillosa historia, pues, en cuanto a la ingeniería de alimentos. O sea, es como construir precisamente un espacio en el cual podamos brindar más características y más procesos como en pro de la mejora continua para lo que es la industria y obviamente la educación en la parte de la academia. Entonces, pues agradecemos bastante sus aportes. En el momento no contamos con más preguntas. Desde mi parte, simplemente agradecerle. Me gustaría saber si el ingeniero Alfredo tiene de pronto alguna intervención. Sí, sí, yo tengo una pregunta parecida que hizo por aquí Mauricio. Por aquí Liliana Serna dice, muchas gracias a Ricardo y Wilfer por tan excelentes conversatorios y por contestar a mis preguntas. Sí, yo tengo una pregunta para ambos, para los ingenieros Wilfer y Ricardo, así concreta. El público, aquí hay estudiantes, les quiero informar, aquí hay estudiantes desde primer semestre hasta décimo, aquí hay egresados de ingeniería de alimentos de algunas industrias importantes del Valle del Cauca, no sé si de pronto a nivel nacional, y también hay profesores. Quiero hacer una pregunta para ambos. Desde su experiencia, cuando ustedes han tenido contacto con ingenieros de alimentos bajo su cargo, ¿qué debilidades les han visto ustedes? Por ejemplo, falta de comunicación. ¿Será que los ingenieros que ustedes han visto les cuesta salirse del confort si le cambian el tema? Si él se especializó en carne con el ingeniero de alimentos en su formación y le hablan de frutas, no le gusta, ¿será que llega muy flojo en innovación e investigación? Me gustaría una forma de, para el público que está aquí, para todos, pero principalmente para la gran mayoría de estudiantes de ingeniería de alimentos que deben estar a la expectativa de esta pregunta, y a nosotros, los profesores, y más ahora en Univalle que estamos reformando el programa de ingeniería de alimentos, queremos saber eso. Entonces, ingeniero Wilfer y después a Ricardo, si está por aquí todavía. Bueno, doctor Alfredo, gracias por la pregunta. Yo lo resumiría en, hay un gran reto para los nuevos ingenieros de alimentos y es que debemos entender que como ingenieros de alimentos nuestro rol está muy en la operación, está ya en el piso. Y eso nos cuesta. Lo he visto, yo tengo un equipo de trabajo, tengo 22 reportes y he tenido pues en los últimos años equipos grandes de reportes donde su mayoría son ingenieros de alimentos. Pero lo que hemos visto o lo que yo he visto en las últimas generaciones es que nos cuesta meternos y cuando uno dice, oiga, usted vio las prácticas, no sé, de vegetales, usted hizo las prácticas de cereales, usted hizo las prácticas de cárnicos, de lácteos. Sí, claro. Ok, pero
tenemos que ir a la operación, tenemos que entender los diseños que tenemos que entender las especificaciones de los equipos, tenemos que entender cómo una materia prima interactúa en X condiciones. Y cuando dejamos todo como a tratar de aplicarlo solo desde lo que vimos en los libros y de lo que aprendimos en la literatura, pues nos chocamos contra una pared gigante. Entonces, hay un tema, como les decía, y por eso siempre yo soy, digamos que un profesional que repito a todo mi equipo siempre, hay que tener pasión, hay que vivir esto. Esto uno tiene que tenerle amor para poderlo realmente sacar adelante. Entonces, esa pasión hace parte de cómo cojo mi conocimiento de ingeniería, como les decía hace un rato, y lo llevo a la operación y cómo entiendo con la gente que hay en la operación y hago esa sinergia de conocimiento. Entonces, hay un punto importante y es, y se los digo con todo respeto, ¿no? Para los que están estudiando esta carrera, si aspiran desarrollarla desde un escritorio, hay un problema. Y los invito a que reflexionen en ello porque los ingenieros de alimentos, un alto porcentaje lo hacemos allá, en el día a día, hacemos que las cosas pasen. Y más de más sí es un área que es todavía más compleja. Si esperan o aspiran a irse por el lado de investigación y desarrollo, les digo, hay que tener una alta resiliencia, palabra de moda también con el tema de COVID, pero que aplica. ¿Por qué? Porque nosotros, como I más D más I, somos los que generamos ruido en el proceso. Cuando uno es ingeniero de proceso o ingeniero de alimentos que está enfocado en el proceso, a uno le dicen, entrégueme eficiencia, deme productividad, mejóreme los indicadores, estandarice el proceso. Pero llega I más D más I como ingeniero de alimentos y le dice, es que ahora vengo con un proceso nuevo, ya voy a cambiar la configuración del equipo, voy a meter materias primas nuevas en el proceso, voy a cambiar los formatos de empaque, etcétera, etcétera. Y si no logramos entender, encontrar el punto de acuerdo correcto en el proceso para que esa nueva innovación se integre de forma correcta y que mi colega que está en la operación no sienta que le estoy metiendo problemas o ruido al proceso, sino que estoy generando valor, porque al final la compañía que no innova, y lo decía Ricardo muy bien, el que no está innovando está destinado a desaparecer en un corto plazo. Entonces, ¿cómo logro integrar eso? Y eso se hace es allá. Ahora, entonces, un tema muy importante es conocimiento del proceso, meterse en los procesos, uno. Dos, ¿cómo logro generar un trabajo en equipo, una cohesión que realmente entregue el valor? ¿Cómo entiendo desde I más D más I que yo tengo que integrar áreas como calidad, como regulatorios, como inocuidad, como producción, como seguridad y salud en el trabajo, como medio ambiente, como operaciones, o sea, en mil áreas que intervienen dentro de toda la cadena productiva de cadena de valor? Entonces, retos que tienen los ingenieros hoy en día es de alimentos, ¿no? Uno, vivirlo, sentirlo y entender que esto se hace allá en la operación. Uno. Dos, tener los mecanismos, como le decía Ricardo hace un momento, hace un rato, estadísticos, conocimiento robusto para poder entender qué es lo que está pasando específicamente en el proceso y tomar las decisiones correctas. Tres, un alto nivel de relacionamiento y de comunicación asertiva. Entender que tiene que relacionarse con gente desde la operación hasta stakeholders o líderes de alto nivel gerencial y tiene que saber integrar todas esas variables y saberse comunicar en tiempo real de la forma correcta. Es un gran reto, pero lo que les digo es, a mí me apasiona, entonces les digo que están en el lugar correcto, en la carrera correcta, entonces espero que lo vean realmente como eso, como un motivacional para que sigan adelante y logren encajar rápidamente de forma correcta con la industria y cuando lleguen lo vivan y entreguen el resultado que se espera y lo excedan, obviamente. Gracias por su respuesta, ingeniero Wilfer, muy amable. Damos paso al ingeniero Ricardo para que por favor realice la respuesta a la pregunta del ingeniero Alfredo y por favor tenemos 5 minutos para realizar la respectiva respuesta ya que por tiempo pues debemos acabar la sesión. Muchas gracias, Bien. ingeniero.
Perfecto, gracias a todos. A ver, básicamente coincido 100% con lo que acaba de decir el ingeniero, en el sentido de que pues, la ingeniería de alimentos es una carrera súper bonita, por lo diversa, pues tantas áreas en las que uno puede desempeñarse, pues áreas tan diversas como productos lácteos, productos cárnicos, vegetales, harinas, confites, etcétera. Es decir, es supremamente diverso. Entonces es una carrera bien bonita, en donde el profesional pues tiene mucha oportunidad de desarrollarse. Ahora bien, en el tema de investigación y desarrollo, particularmente, pues que es el tema en que a mí más me apasiona y el que más yo he trabajado, eh, yo creo que hay que hacer como ese balance entre esas competencias tan básicas de las que yo hablé al principio, como ser puntual, ser ordenado, ser metódico, ser capaz de analizar datos, ser capaz de observar, estar en el proceso, porque es que el proceso está hablando. Es decir, cuando uno tiene un problema con el desarrollo de un producto, el producto mismo le está hablando y le está diciendo a uno qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal. Entonces es ahí donde el ingeniero tiene que estar en la operación, tiene que estar en la planta, en el escritorio, pues tiene que estar también obviamente, pero donde están sucediendo las cosas es allá en la planta. Y junto con los operarios que están ahí 8 días, día tras día, y ellos adquieren una sensibilidad enorme y hay veces inimaginable para uno de qué es lo que está sucediendo y ven unos detalles que uno no ve. Entonces, es una combinación, chicos, de una actitud pues es lo que se denomina las competencias finalmente. Es decir, donde yo tengo unas competencias que provienen de mi ser, de mi hacer y de mi saber. Entonces, eso es lo que el ingeniero tiene que, de alguna forma, equilibrar. Pero yo vuelvo y digo, a nosotros nos faltan todo eso que habló ahora el ingeniero, es súper importante, pero tenemos unas deficiencias de base, sin las cuales llegar a eso nos va a costar mucho más trabajo y esas deficiencias de base son lo que yo básicamente resumí, es decir, tenemos que ser personas puntuales, serias, que seamos capaces de planear, que seamos capaces de utilizar herramientas estadísticas, que seamos capaces de analizar datos, porque sin eso, sin esas cosas tan básicas y fundamentales, pues lo otro nos va a costar mucho trabajo realmente. Entonces, ahí tenemos que subsanar esas deficiencias de base que como cultura de país tenemos. Es decir, somos desordenados, impuntuales, incumplidos, en términos generales, pues yo no estoy hablando aquí en particularmente de nadie y no estoy hablando en forma peyorativa, básicamente son oportunidades de mejora. Yo he tenido en mi vida profesional mucha oportunidad de trabajar con alemanes y para un alemán el tema de la puntualidad es connatural, es connatural. Es decir, usted ve el sistema de trenes de Alemania y eso es una cosa increíble. Pues es absolutamente increíble. A usted le dicen que el próximo tren pasa a las 5:27 y pasa a las 5:27. Entonces, si bien es cierto, tenemos que desarrollar esas competencias de las cuales habló el ingeniero, tenemos que subsanar unas deficiencias muy básicas y fundamentales que tenemos como individuos y como sociedad. Y es la seriedad, pues la puntualidad, la seriedad, el orden, la capacidad de expresar y de resumir conceptos, de llegar a una reunión con objetivos claros y cumplirlos, no irnos por las ramas. Entonces son cosas muy básicas junto con eso otro. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. Juan David, como yo sé que ya se acaba el tiempo, bien, había una pregunta de una estudiante, Juliet. Yo creo que a Juliet López, muchas gracias yo pienso que la mayoría de la pregunta ya la han respondido aquí. No sé si es posible que el público abra el micrófono y le demos un fuerte aplauso, como si estuviéramos en un auditorio. ¿Se podría, Juan David? Por supuesto, claro que sí. Por favor, asistentes,
Les Entonces, por agradezco. favor, los invito a todos, abramos el micrófono, le damos un fuerte aplauso al ingeniero Wilfer Alonso Patiño y a Ricardo Mejía Escobar. Entonces, un fuerte aplauso. Muchas gracias. En nombre de nuestro Valle, a COF Ingeniería, espero en un futuro cercano volverlo a contactar más adelante. Y ya le cedo la palabra a mi estimado ingeniero Juan David. Muchísimas gracias, ingeniero Alfredo. Muchísimas gracias nuevamente a cada una de las personas que ha hecho parte el día de hoy de este gran conversatorio. Agradecemos a nuestros anfitriones por su tiempo, por sus palabras, por compartirnos sus experiencias. Son valiosos aportes y esperamos poder aplicar, no solamente lo digo por mí, sino claramente yo sé que muchos se llevan esta perspectiva igualmente compartida conmigo, en que podamos aplicar cada una de las apreciaciones que han hecho en pro de la industria y de la academia. Por eso, pues es muy importante para nosotros poder claramente tener este tipo de espacios. Y bueno, desde ACOFI les deseamos un excelente fin de semana. Esperamos poder contar con su asistencia en el siguiente conversatorio, que lo más seguro es que sea ahorita en el mes de noviembre, y poder pues obviamente brindar un espacio nuevamente agradable para compartir tantas y buenas y positivas experiencias. Muchísimas gracias a quienes realizaron también sus preguntas, son muy valiosas sus preguntas y bueno, que tengan un muy buen resto de día. Gracias a, de verdad, infinitas por hacer parte de este conversatorio. Que tengan muy buena resto de día. Juan David, Gracias me a permite todos. un segundito. Por favor, a todos inscribirse, principalmente los estudiantes que se inscriban, que les dan certificado. Allí en el chat les han dejado. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, que estén bien. Muchas gracias a todos.